Bienvenidos nuevamente a Retorno a la Caverna, su podcast de discusión filosófica. Y en esta ocasión, Diego y yo, después de varios episodios de estar acompañados, pues estamos grabando este episodio para ustedes y trayéndoles una discusión que estamos teniendo precisamente en este momento, ¿no, Diego? Y bueno, el día de hoy es el episodio número 23. Diego, ¿cómo has estado? Bien, bien, bien. Listos para comenzar a despelucar un poquito el asunto. Muy bien. Aquí habíamos planeado hablar a ras de lona en este momento de dos temas que veníamos hablando ya desde hace semanas, ¿no? El primero, la discusión acerca del origen de la religión. No sé si alcanzamos a abordarlo de la manera correcta, si no nos alcanza el tiempo, entonces nos aventamos otro episodio, pero ahorita efervescente a partir de una publicación que, que, que hice en mi red personal, en mi Facebook, pues estamos hablando de la consecuencia moral del consumo de drogas, ¿no, Diego? Sí. Y bueno, no sé qué opinas tú al respecto con relación a eso. ¿Crees que haya una consecuencia moral, una obligación moral al consumo o no consumo de drogas, específicamente en las condiciones de violencia que vivimos? Bueno, primero partiendo de- del contexto, ¿no? Porque quizá hay personas que nos ven o nos escuchan Sí, de otras partes. En México cierto. el consumo está prohibido. Hay hay algunos puntos jurídicos que permiten, y es un tema que se está legislando con suma lentitud por cuestiones políticas, electorales, y no se termina de legalizar el asunto. Sí, Hay particularidades como de portabilidad, de consumo medicinal, algunas situaciones muy particulares, pero en la generalidad, pues el consumo cotidiano no está legalizado. Entonces, partiendo de ese contexto, es donde podemos empezar a discernir si el consumo común, cotidiano, es moral o no. Creo que podríamos empezar quitando un caso, ¿no? El del autoconsumo, quien tenga su propia producción de consumo de droga, si nos sí. referimos, por ejemplo, al tema de la marihuana, pues creo que ese caso está descartado, ¿no? Y de ahí podemos empezar con los que compran. Sí, 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 sí. Eh, sí, bajo esa perspectiva ideal, ¿no? Que saquemos de la ecuación, porque esas serían excepciones. Sí, Saquemos de este análisis a las personas que siembran su propio consumo y que tienen acceso de manera, ¿cómo decirlo? Pues en su casa, pues, siembran en su casa, este, y no producen a gran escala como para distribuir, sino de consumo personal. Como bien dice Diego, habría que aterrizar la situación en la cual el país, México particularmente, pasa, y gran parte de Latinoamérica parece que también a partir de del fortalecimiento de muchas décadas para atrás, esto no es nuevo, del narcotráfico, de la venta ilícita de sustancias, de drogas, y, y vaya, no solamente el narcotráfico se ha enriquecido a partir de estas actividades, claro está, hay variantes de estas actividades como el secuestro, como la trata de blancas, etcétera. Sin embargo, no podemos no colocar el dedo, dejar de señalar que el ingreso principal del narcotráfico es el consumo de drogas. Aquí en México pasa algo muy particular, ¿no? Una especie de extraña negación al mencionar esto, ¿no? Y se menciona que, bueno, México no consume, México produce y exporta la droga, ¿no? Bueno, no, México consume y consume mucho. Eh, He leído acerca de ciertos análisis cuando sale una sustancia nueva y hay ciertas oleadas de generaciones que, que se clavan con ciertas sustancias y creo que es el caso en la actualidad. Pero
si hay una relación moral, hay una relación de responsabilidad moral con el que consume hacia todos los acontecimientos que están ocurriendo, como los asesinatos, la violencia en las ciudades y todo esto, y yo planteo que sí la hay, que sí hay una responsabilidad directa entre aquel que consume deliberadamente sustancias ilícitas y todo lo que ocurre, pues. Claro, refinando muchas cosas. Sí, pues es que de entrada para hablar de la cuestión del narcotráfico, pues no es nada más una cuestión de trasiego de drogas, de sustancias, sino de muchos campos, ¿no? Es el lavado de dinero, es la trata de personas, Sí. es el control de plaza, control de comunidades, entre otros. Y pues una particularidad ciertamente es el trasiego de mercancía. Ahora, no sé cuál sea el porcentaje, habría que revisarlo, de producto que se exporta, que se trafica fuera del país y el que se consume dentro. No sé si eso de alguna manera pudiera matizar la cuestión moral, porque quizás si hablamos de que en el país se consume un 5% o 10% de todo lo que se produce, pues creo que es una cuestión que ahí se puede matizar. No creo que O, cambie perdón. No creo sí, que cambie el argumento el hecho de que se consuma más en otro lugar que aquí, porque al final de cuentas, pues la consecuencia es la misma, ¿no? La violencia. sí, claro. Sí, 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 solamente para ir como Ujú. construyendo el El argumento, ¿no? argumento, sí, Sí, claro. Entonces, eh, ¿cómo entender? Primero, creo que la cuestión que mencionas de que no es moral, creo que es evidente. Aquí la problemática es poder defender el argumento, ¿no? sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionar? ¿Cómo no confundir con argumentos similares, por lo menos en la cuestión verbal, discursiva? Por ejemplo, el de responsabilizar a los individuos por el cuidado del agua, por ejemplo, y hacerlos responsables cuando pues, no tienen responsabilidad, mientras que el gran gasto del agua pues pertenece al sector empresarial, ¿no? Bien. Ese tipo de cuestiones, insisto, solamente en cuestiones de verbalización, a veces pudieran confundir. ¿Cómo diferenciar esos dos puntos? Me parece relevante. Bien, sí. Creo que sí hay que marcar una pauta en este sentido y hablar de que hay problemáticas las cuales la responsabilidad moral, si bien es importante, no es tan relevante. Pero el caso del consumo de drogas, la responsabilidad individual me parece muy importante. Me parece, de hecho, la clave del asunto, ¿no? Porque no estamos hablando de, claro que estamos hablando de sociedades enteras, pero a final de cuentas se trata de individuos particulares los que van y compran droga, individuos particulares los que, pues, son violentos, son violentados, son secuestrados, todo esto. A final de cuentas estamos hablando de individuos. Y creo que en este caso particular, la decisión de consumir sí va relacionada con la culpabilidad de aquello que ocurre. Pensaba en un ejemplo, por ejemplo, no creo que sería justo, o bueno, no del todo, atribuirle una sola causa o o la culpa a un solo factor a la obesidad, la hipertensión, todas las enfermedades que conllevan, pues, los malos hábitos alimenticios. Y bueno, no vamos a ir a la Coca-Cola o a cualquier otra empresa que vende productos con altos contenidos en azúcar y a decirles, bueno, si ustedes son los culpables de que toda esta gente que está aquí tenga sobrepeso y enfermedades, ¿no? Pues no, la verdad es que no. Creo que ahí hay una responsabilidad muy importante por parte del individuo, muy, muy importante. Claro que no somos ingenuos y tenemos presente que también hay problemas estructurales, ¿no? Ya hemos hablado de que la gente en ocasiones, por su estilo de vida, pues no tiene la oportunidad quizá de tener una vida sana y todas estas cuestiones, ¿no?
pero creo que a final de cuentas, o sea, no te exime de la responsabilidad de seleccionar algo que vas a consumir, al igual que la droga, pues. Entonces, no se trata de un argumento de causas alejadas, es decir, una cadena de causas muy alejadas que estén mal interpretadas y que no se conecten de manera sencilla, sino es una conexión directa y sencilla la causa. ¿Cómo se financia el crimen organizado? De la compra de la droga. Así de sencillo, una causa directísima, ¿no? Ahora, en un mundo ideal, pues esto no debería de ser un problema, pues. Híjole, ¿tú equipararías ahí el argumento? Por ejemplo, una persona que genera el autoconsumo, que tiene su propia planta, por ejemplo, de marihuana, Sí. tuvo que haber sacado la planta de algún lado. ¿Ahí todavía hay responsabilidad moral o consideras que ya no la hay? No, no creo que haya responsabilidad moral porque, bueno, esas plantas, las semillas en sí mismas, yo creo se la pudo haber obsequiado su vecino, encontrarla en la calle, qué sé yo. Pero esto es muy distinto allá el hecho de ir a comprarle a un dealer, por ejemplo, que sabes que hay una organización detrás de toda esta venta de protección, de de cobro de plazas, de todo esto, pues que involucra ir, dejar tu dinero en un sitio que sabes que el dinero va a ir directamente a las manos del crimen organizado. Es a lo que me refiero. Creo que en el hipotético caso en el cual haya una libertad de consumo, lo que yo opine al respecto no importa. Lo que importa es lo que la gente decida hacer con su consumo responsable. Y claro que debería de haber pautas para el consumo y decir, bueno, si tú consumes tal sustancia, adquieres estas responsabilidades hacia la sociedad y hacia con las personas. Si tú cometes un crimen bajo el influjo de estas sustancias, pues también hay consecuencias. Pero ese es una especie de contrato fáctico implícito, perdón, que se tiene. Pero, pero esto no existe en la actualidad porque, vaya, pues no hay estas legislaciones, no se ha podido erradicar la distribución de la droga por parte del crimen organizado y creo que es muy difícil que se haga por lo menos en corto plazo. A partir de este panorama, pues creo que no podemos ponernos a hablar que el problema no es el consumo de drogas, sino que el problema es que no sea legal. Yo creo que ahí son dos problemáticas diferentes, dos cosas distintas. Claro que todos deberían de tener la libertad de consumir lo que quieran y que tengan las consecuencias que quieran, pero ese es un problema. El otro problema es qué hacemos con nuestras decisiones particulares y a quiénes dañamos con esas decisiones particulares. Hay un dicho en el área de derecho que reza: el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Entonces, no sé si aquí aplica igual, porque podemos hablar de distintos grupos de individuos que consumen droga. Quizá los que nacen y se desarrollan en un ambiente en el que el consumo de droga está normalizado y no están conscientes plenamente de las consecuencias estructurales que esto conlleva, y podemos hablar quizá del mundo universitario en el que tú y yo nos movimos, donde es gente que se supone es estudiada, que se supone que está consciente y que de todos modos, pues, consumían, y cuando se les cuestionaba esto, reaccionaban de una manera muy reacia, ¿no? Es que de todos modos. Entonces, ahí yo distingo dos grupos. No me gustaría mencionar que el consumo de droga es inmoral por las afectaciones sociales que tiene y meter a todos los individuos ahí. Porque creo que unos son víctimas y otros no tanto. No, yo creo que sí hay excepciones de gente que es víctima de algo, ¿no? Sin embargo, creo que a mí lo que me sorprende de repente es que no se encuentra, o sea, es una relación causal tan evidente, es algo tan claro de ver, que si tú vas y dejas tu dinero en un sitio de venta de drogas,
evidentemente este dinero se está yendo a las arcas del narco y bueno, cuando se quejan las personas de la violencia, de la situación tan complicada que se vive, no solamente en México, pues parecería que hay un sesgo cognitivo que les impide conectar estas causas, ¿no? Oye, yo consumo estas sustancias, probablemente esté cooperando para que estas personas tengan sus arcas llenas, pues. Pero es que Digo, ese nivel de análisis, yo creo que una persona de un drogadicto común y corriente, un junkie, pues no genera eso. Lo mismo va a ser un alcohólico. Un alcohólico, pues no se va a detener a decir, bueno, es que estoy dañando mi salud, a mi familia, estoy empeñando cosas para ir a conseguir alcohol. No sí, llegan a un nivel de análisis así. Yo creo que hay ciertos grupos a los que no les podemos atribuir esa cuestión moral, como a otros sí se les puede mencionar con total severidad, ¿no? sí. No sé si quepa ahí esta cuestión de matiz o tú propones que es inmoral independientemente del individuo, su nivel de conocimiento y su contexto. Pues que yo creo que el acto moral radica en las repercusiones que tiene el mismo, no en el desconocimiento del individuo que tiene del acto moral. Es decir, una persona puede asesinar a alguien y apelar que él no sabía que matar era malo, ¿no? Pensemos hipotéticamente que venía de un lugar en el que esto no era conocido, que matar pues, no era malo. Esta persona hipotéticamente desconocía que matar está mal, pero es moral el acto, o más bien no tiene una carga moral el acto de haber matado a alguien simplemente porque lo desconocía. Pues creo que no, o sea, sigue siendo igual de inmoral que un doctor en filosofía consuma marihuana a que, a que cualquier persona de la calle consuma marihuana, ¿no? O sea, el acto mismo, pues. Y bueno, quiero dejar en claro una cosa, no se trata de mojigaterías, pues no se trata de que yo, Álvaro, o Diego, estemos defendiendo un punto en particular, ¿no? No se trata ni de posturas conservadoras, ni mojigatas, ni mucho menos. Simplemente creo que hay contextos particulares en los que se tienen que evaluar de maneras específicas. Y creo que esta es una, ¿no? En las cuales hay acciones que aunque en otros contextos no deberían de ser un problema, en este contexto en particular, para ser prácticos, lo es. Aquí estaremos definiendo entonces para las personas que nos estén escuchando que el acto en sí mismo es el que define la moralidad. Sí, independientemente del sujeto que está efectuando el acto que lo vuelve moral o inmoral. Entonces, si el acto es inmoral, ¿la persona en consecuencia sería inmoral o no hay correlación? Está actuando inmoralmente. O sea, yo no creo que una persona sea inmoral por un acto inmoral. O sea, es el conjunto de actos morales o inmorales las que van a hacer que alguien evalúe a una persona o a un sujeto como, como una persona moral o inmoral, ¿no? No solamente un acto, pues. El acto sí lo podemos evaluar como moral o inmoral. Y es aquí una distinción muy importante que podemos hacer. Eh, el acto en sí mismo, yo lo evaluaría como inmoral. ¿Que puede ser cambiado? Claro que sí, si cambia el contexto. Pero la persona que comete el acto inmoral, pues yo no sé si esa persona sea inmoral completamente a partir de un acto inmoral. No, recuerden, es mucho más complejo esto. Es el conjunto de actos que lleva a cabo pues toda su vida, ¿no? O parte de su vida, para decir, esta persona es moral o esta persona es inmoral. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Se me ocurren como, no contraejemplos, sino ejemplos en los que creo que cambia la inmediatez de la consecuencia. Si hablamos del consumo de drogas, pues inmediatamente están conectados con, insisto, la trata de personas, la violencia, la corrupción, el despojo de tierras, etcétera.
y estás a 2, 3 pasos, ¿no? No tienes que hacer una cadena muy larga de acontecimientos. Y se me ocurre el ejemplo de las personas que consumimos carne, porque creo que tampoco hay una cadena muy larga de eventos para generar un impacto muy grande. También hay Sí, despojos de tierras, deforestación, corrupción de grandes grupos empresariales, consumos de agua. también. Seríamos inmorales en ese sentido por el consumo, porque sabemos el daño que tiene, ¿no? Sí, sí, probablemente sí, y es algo que ya hemos hablado en otros episodios, ¿no? Como en el de la ética animal. Probablemente sí tenemos no solamente una obligación moral hacia los animales, sino una responsabilidad moral del consumo de carne, por ejemplo. Pero a diferencia del consumo de drogas, por un lado, el consumo de drogas es recreativo en un sentido, adictivo en otro sentido, cosa que no pasa con la carne, porque la carne pues es un alimento, ¿no? Que puede ser mejorado y evitar el menor dolor posible a los animales y que no hacemos, claro que sí, pero creo que no puede ser como comparado o ser un símil al consumo por su naturaleza distinta, pues. Sí, estoy de acuerdo en ese punto. Creo que bajo esta estructura, pues sí, el consumo sería inmoral. Sí. Hay situaciones, porque creo que parte de la solución está en la visibilización del problema, ¿no? Ah, Exacto. entonces, es complicado porque pareciera que la solución está en el problema, ¿no? Un consumo público, como creo que hay creo que como un mercado o algo así afuera del Congreso en la Ciudad de México, que es que tienen un consumo de marihuana, tienen cultivos, tienen todo y lo hacen, ¿no? Creo que es una manera distinta de abordar el problema de manera pública Sí. que directamente no caerían en esta situación que estamos planteando. Sí, exacto. He escuchado cosas rarísimas como, eh, no, pero, o sea, como así intentando realizar símiles con las drogas duras, porque vaya, creo que cuando estamos hablando del consumo de drogas estamos refiriendo, o por lo menos específicamente yo me refiero a las drogas duras, a las que realmente le representan un recaudo al crimen organizado. No estamos hablando de las personas que siembran marihuana en su casa o de las personas que pues beben alcohol o tabaco, porque estas son drogas reguladas, ya lo sabemos, ¿no? Porque te digo, me parece de repente como un análisis sesgado cuando alguien, a partir de todo esto y que planteas que hay una relación causal y una relación moral, eh, te dicen, bueno, es que drogadictos hay todos, ¿no? Hasta los que consumen café. Digo, bueno, es que no se trata del hecho de consumir sustancias. Se trata de que en este momento particular, el consumir sustancias apoya pues a una desestabilidad social muy, muy, muy marcada. Te ponía el ejemplo antes de comenzar a grabar acerca de que el acto en sí mismo de comer atún, sin ponernos en cuestiones animalistas ni nada de esto, no tendría nada de malo en sí mismo, ¿no? Comemos atún o cualquier otro pez, pero imagínate que el atún está en peligro de extinción, ¿no? Y nosotros somos extravagantes y de todos modos queremos comer atún, sabiendo las consecuencias que puede desaparecer esa especie, ¿no? Pues creo que ahí ya sería inmoral. En condiciones normales no, pero en condiciones excepcionales sí. Y vaya que estamos viviendo condiciones excepcionales en el país, ¿no? Y en otras partes, no solamente aquí. Entonces, a eso me refiero, creo, con esta relación de moralidad. Sí, creo que ahí sí estamos de acuerdo si nos trasladamos al área de las sustancias duras, ¿no? Los opioides, químicos mucho más rigurosos, pues sí, sí es una situación mucho más extrema y, y que sí mueve cantidades de dinero más grandes, sí mueve cantidades de violencia mucho más significativas, que es parte de un problema estructural bien grande. Entonces los individuos están directamente ligados. Ahí
inclusive creo que de alguna manera podemos desligar algunas clases sociales, porque las drogas también están clasificadas para distintos grupos. No es lo Claro. mismo. Entonces, ahí nos metemos también en una cuestión de clases, también bien importante, ¿no? Y abrimos otro panorama gigante también de consumo, que se da en todos los niveles, no me queda claro, pero sí hay mercados dirigidos hacia distintos extractos sociales. Sí, claro que sí. Y bueno, no sé, Diego, pero creo que podemos terminar la charla de hoy. Estamos pensando, para los que nos están escuchando hoy, realizar estas discusiones que Diego y yo tenemos regularmente, trasladarlas a Retorno a la Caverna y que no nada más se queden ahí en nuestros chats de WhatsApp, sino que compartirla con ustedes, estas discusiones. Entonces, trataremos de la semana que viene compartirles la discusión del origen de la religión, porque también tenemos ahí bastantes discusiones al respecto. Tenemos más bibliografía que sí podemos compartirles y muchos más datos, tanto de mi postura como de la postura de Diego. Y bueno, pues estaremos subiendo el siguiente episodio, que ya sería el episodio 25, el de la religión. Este sería el episodio número 24 y pues esperamos que lo disfruten. Nos vemos a la próxima. Síganos en Instagram. Estamos como Retorno a la Caverna. Síganos en Facebook como Retorno a la Caverna. En YouTube también está muy bien que se suscriban y compartan nuestro contenido, que es para ustedes. Y en Spotify y en las demás plataformas de podcast. Eh, Sin más por el momento, pues nos despedimos. Hasta luego. Diego. Hasta luego.